Hemos visto ya el ángulo entre rectas y planos, lo estuvimos viendo ayer, rectas planos, rectas rectas y recta y un plano, son bastante sencillas las fórmulas, no creo que vaya que existir mucho más en ello. Vamos a ver distancias. Distancias, vamos a ver distancias entre puntos, distancias de un punto a una recta, distancia de un punto a un plano, distancia entre dos rectas, distancia de una recta a un plano y distancia entre planos. Muchas distancias son, pero es lo que hay. No son complicados, pero sí que es verdad que después los ejercicios te los pueden complicar todo lo que quieran. Pero en principio las ideas no, si tenéis las ideas claras, esto no es demasiado difícil, aunque lo parezca. Vamos con la distancia entre dos puntos, que no hace falta pararse mucho en ello. Simplemente la distancia entre dos puntos es calcular el vector que va de un punto a otro y calcular y después un módulo. Y su módulo sería el vector, perdón, sería la distancia que buscamos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la distancia de un punto a una recta, que esto ya es un poquito más complicado. La distancia de un punto a una recta sería la perpendicular de ese punto a la recta. Entonces, el problema aquí sería encontrar este punto que está enfrente de la recta. No me vale cualquier punto, porque tiene que ser el que está enfrente. ¿Cómo podemos encontrar este punto? Bueno, os voy a dar dos métodos. Un método lógico, por si se os olvida la fórmula que vamos a ver después en el segundo método. La fórmula es muy sencilla de utilizar, pero hay que memorizarla. Entonces, a veces, pues, en otro método es mucho más laborioso, pero más lógico de hacer. Mirad, la idea es la siguiente. Si yo quiero hallar la distancia de un punto a una recta, lo que hago es lo siguiente. Puedo construir la ecuación de un plano que contenga ese punto, ¿vale? Y que sea perpendicular a esta recta. O sea, un plano perpendicular a esta recta que pase por ese punto. Eso vamos a hacerlo. Cogemos el vector director de la recta. Este vector director de la recta es igual al normal al plano. Ya tengo el vector normal, ¿veis? El vector normal. Y después con el punto, pues ya sabéis, como lo hemos hecho mil veces. Una vez que ya tenemos la ecuación del plano, lo único que hay que hacer es hallar el punto de corte del plano con la recta, que también lo hemos hecho, y me daría este punto. Y este punto se supone que es el que está en el medio de... Perdón, este punto, como después queremos calcular la distancia del punto a la recta, no tenemos más que hallar el módulo del vector que va de P a M. Así que, primero, ecuación de un plano perpendicular a la recta. Segundo, punto de corte del plano con la recta, me da ese punto. Tercero, distancia entre dos puntos. Veis que el problema es un poco laborioso porque hay que hacer tres cosas. Pero es una forma lógica de hacerlo siempre, un plano perpendicular recta. Ya veréis que para hallar de la distancia de un punto a un plano también se puede hacer con una recta perpendicular, el punto de corte, pero ahí utilizaremos una fórmula también que es mucho más sencilla. Es decir, la distancia de un punto a una recta se puede hacer de forma muy parecida a la distancia de un punto a un plano. La idea sería la misma. Aquí construimos un plano perpendicular, en el caso de punto al plano, una recta perpendicular que pase por ese punto. Más o menos la idea es muy parecida. Vamos a ver el segundo método, que es mucho más interesante, más cómodo y se acaba en dos patadas. Después haremos un ejercicio de cada uno de ellos, que lo tengo aquí hecho, se ve un poquito clarito, pero bueno, en vuestro libro lo vais a ver bien. Bien, este método consiste en lo siguiente. Tenemos nuestra recta, ¿veis? Se supone que este es el punto, que queremos hallar su distancia sería esta, h, ¿vale? Bien, lo que se trata sería de construir un vector que va de un punto que conozcamos de la recta al punto S y el vector director de la recta, ¿vale? Si con esos dos vectores utilizáramos el producto vectorial, me daría, acordaos que el módulo me da el área de un paralelogramo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el área de un paralelogramo es la base por la altura. Si despejamos de ahí la altura, ¿vale? Ya tenemos lo que queríamos, ¿de acuerdo? Mirad, la distancia acordaos que el área de un paralelogramo cualquiera es la base por la altura. La base por la altura. El área es base por altura, ¿de acuerdo? Bien, la base la vamos a conocer porque es el módulo del vector director, ¿vale? El vector director, aquí lo tenéis, miradlo, este es el vector director, el módulo sería la base. La altura, pues la altura la vamos a sacar despejando, porque el área lo vamos a obtener del producto
vectorial de este vector, que es el que va de el punto R al punto P, un punto de la recta que conocemos al punto P que nos dan, y multiplicado vectorialmente por este, ya sabéis que el módulo de ese nuevo vector da un área. Así que esto lo conocemos, despejamos h. H sería entonces el área partido por la base. ¿Veis? Aquí tenéis la fórmula, pero ya puesta con los vectores. El área es el producto vectorial y la base es el módulo de vector director. Es la fórmula muy sencilla. Entonces, no hay que más que construir este vector, el que va de un punto de la recta, que lo vas a poder sacar al punto que te dan, multiplicarlo vectorialmente por el vector director de la recta y partido por el módulo vector director. No es demasiado complicada esta fórmula. Aquí lo tenéis, los dos ejemplos hechos. Uno con el método 1, veis el punto y la recta. Y hay que hallar la distancia del punto a esta recta. Bueno, hay que calcular el plano que contiene al punto P y que es perpendicular a R. Bueno, lo hemos hecho con el vector director es igual al normal, ¿veis? Y construimos el plano, que eso lo hemos hecho unas cuantas veces. Después calculamos el punto de corte de la recta con el plano, que le he llamado P', y me da este punto. Y ahora la distancia de P a P', que es raíz cuadrada de 12, ¿vale? Es el módulo de vector de P'. Aquí no están hechas algunas operaciones porque no cabe. Con el método 2, pues la formulita, calculamos el vector que va del punto de la recta R al punto P que nos dan, ¿vale? Hemos sacado el punto R de la recta y el punto P que es el que nos dan. Y después, ya sabéis que el área entre base. Bueno, el área es el producto vectorial de RP por D, vector director, y partido por el módulo. Esto lo tenéis que hacer con el falso determinante. Halláis el módulo de este vector, que da raíz cuadrada de 72, el módulo de vector director raíz de 6, lo dividís, raíz de 12. O sea, es exactamente lo mismo, pero es mucho más rápido. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, vamos a ir al siguiente caso. Distancia de un punto a un plano. ¿Veis? Ahora vamos a tener un plano y me piden que haya la distancia del punto al plano. Sería la perpendicular. Si conociéramos este punto, la distancia sería muy fácil. Por lo tanto, la idea podría ser la misma. Hallar una recta perpendicular al plano. Del plano sacamos el vector normal, que lo usamos para la recta. Como pasa por este punto, hallamos la ecuación de esta recta, punto de corte de la recta con el plano y distancia entre dos puntos. ¿Ves? Pero es muy laborioso. Así que vamos a ver otra técnica. Es otra fórmula. Esta es muy sencilla porque se parece mucho o es calcada a una que visteis el año pasado en primer bachillerato para calcular distancia de un punto a una recta en un plano. Pues la distancia de una recta a un plano en el espacio es exactamente la misma fórmula, la vais a ver. Aquí se trabaja un poco con el tema de las proyecciones. La idea es la siguiente. Tenemos el plano, ¿de acuerdo? Vamos a coger un punto genérico, es un punto que se supone que conocemos, pero que después no vamos a utilizar, va a desaparecer ese punto. Lo vamos a coger porque nos hace falta para hacer la demostración. Bien, este es el punto que vamos a hallar la distancia del punto al plano, este es nuestro punto. Lo que vamos a hacer va a ser construir el vector que va de Q a P, ¿veis? Entonces, la distancia, realmente esta distancia que es de aquí a aquí, si os dais cuenta es la misma que hay de aquí a aquí. Sería la proyección de este vector sobre el vector normal al plano. ¿De acuerdo? Espera que voy a echar el perro. Maldito perro. Bueno, entonces, tenemos entonces que estamos viendo que la distancia de aquí a aquí es la misma que la distancia de aquí a aquí. Si hacemos la proyección de este vector sobre el vector n, me daría esta sombra, que es esta altura que buscamos, esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser esto, ¿veis? Aquí lo tenéis. De P a P', el módulo de esto es lo mismo que el módulo de QR. Así que si hallamos el vector que va de QR, ya tenemos todo. Y el vector QR es la proyección de OP sobre n, de este vector sobre n. Bien, pues si os acordáis de la fórmula de la proyección, que lo visteis en el tema de los vectores, hay dos formas de hacerlo, una con el coseno y tal, pero hay otra que era el producto escalar, ¿vale? Del vector este por el vector n, producto escalar, partido por el módulo del vector sobre el que proyectas. Esta fórmula la tenéis en el tema de los vectores. Bien, pues aquí está hecho el producto escalar del vector Q por n. N es el vector normal al plano, ¿eh? Así que queda esto por esto, esto por esto y esto por esto. ¿De acuerdo? Cuando se hacen estas operaciones y agrupando, me queda aquí ax sub 0 más by sub 0 más z sub 0 menos todo esto que hay aquí. ¿Qué es esto que hay aquí? Pues daros cuenta que alfa, beta y gamma son las coordenadas de este punto, del punto Q. ¿Vale? Por lo tanto, si este punto lo metéis como pertenece al plano,
al meterlo aquí, alfa, beta, gamma, resulta que despejando me sale que es menos d. Así que esta parte de aquí, es menos d, que con este menos me sale más d. Así que la fórmula, mirad cómo queda de facilita. Mirad. AX sub 0 más B sub 0 más Z sub 0 más D partido de la raíz cuadrada A cuadrado. Este es el módulo de vector normal del plano, ¿veis? A, B, C, vector normal. Lo único que hay que hacer es coger el punto que te dan y meterlo en la ecuación del plano que te dan. Ni más ni menos, con un valor absoluto es así, para que salga positivo siempre. Si el punto que tú metes está en el plano, por supuesto que eso saldría igual a 0, porque cumpliría la ecuación del plano. Pero como no va a estar, esto no va a ser 0. Por lo tanto, ves que es muy fácil calcular la distancia de un punto a un plano. Simplemente meter el punto en el plano y aplicar esta fórmula. Que yo creo que igual la recordáis del año pasado. Ya la hemos utilizado. Muy bien, vamos a ver por último la distancia entre dos rectas. Si me da tiempo doy un poco más, pero para no alargar mucho el vídeo. Distancia entre dos rectas. Esto ya es un poquito más complicado, distancia entre dos rectas. A veces somos complicados de entender, pero después no es muy complicado de hacer. Mirad. Lo primero que hay que hacer es estudiar la posición relativa de las dos rectas. Porque claro, si las dos rectas son paralelas, si las dos rectas son coincidentes, pues la distancia es 0. Si las dos rectas son paralelas, una va así y otra así, la distancia sería la distancia de un punto a una recta. De uno de esta recta a uno de la otra. ¿Veis? Que eso ya lo hemos hecho aquí. Distancia de un punto a una recta. ¿De acuerdo? Así que si son coincidentes, la distancia es 0. Si son paralelas, se coge un punto de una recta y se calcula la distancia de un punto a una recta. O sea, se hace así. Distancia, esta es R y este es S, este es el punto P. La distancia de R a S es la distancia de P a S. ¿De acuerdo? Entonces el problema va a estar cuando las rectas o se cortan, porque están en un mismo plano, entonces la distancia sería 0, ¿veis? Esa es distancia 0, pero el problema más gordo sería cuando se cruzan, es decir, están en dos planos paralelos, pero una por arriba y otra por abajo, ¿vale? Se cruzan por encima, una como si fueran las vías de un tren y una autovía. Entonces, en este caso sí que podemos calcular la distancia. Así que, en definitiva, la distancia se calcula solamente en el caso de que sean paralelas o se crucen. Si se cortan es 0, si son coincidentes es 0. Vamos a ver el caso complicado que es este. Para hacer este caso lo que hay que hacer es lo siguiente, mirad, aquí tenéis la recta S y la recta R. Lo que vamos a hacer va a ser construir la ecuación de del plano que contiene a esa recta y es paralelo a esa otra recta. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Sacáis el vector director de aquí, sacáis el vector director de aquí, ¿vale? Sacáis el punto de aquí y ya tenéis la ecuación del plano en forma paramétrica, ¿de acuerdo? Lo que pasa que para lo suyo es ponerlo en forma general, así que lo mejor es pasarla a forma general. Con forma general ya sabéis que tenéis que hacer lo siguiente. Metéis un vector, sería el vector de la recta R, metéis el vector de la recta S y aquí habría que meter un punto genérico menos el punto de la recta R, ¿vale? El otro vector. Y eso igualarlo a 0, ¿de acuerdo? De aquí saldría el plano en forma general. En paramétrica no es muy interesante para hacer el problema. Porque una vez que ya tengamos este plano, la distancia de esta recta a esta recta realmente es la distancia de un punto cualquiera de esta recta al plano. Así que sacáis un punto de aquí y calculáis la distancia de ese punto a un plano, que ya lo habéis hecho aquí. Distancia de un punto a un plano. Por lo tanto, mirad, la distancia de una recta a otra recta, si se cruzan, sería la distancia de la recta R al plano pi que contiene a S. Y en concreto después sería la distancia de un punto de esa recta al plano. Porque como es paralela a la recta, pues cualquier punto me vale, pues coges uno. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de calcularlo. Después haremos algún ejercicio.